que voy a dar entonces el paso a Víctor Cortés y a Eugenio para que, bueno, les den ese grandioso contenido que estamos acostumbrados a escuchar de ellos. Adelante. Muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias a todos los asistentes que nuevamente están con nosotros, también las nuevas personas que se nos están sumando. Esta vez vamos a dar más detalle, entrar en tierra derecha, como se dice acá en Chile, en un webinar que hace un par de semanas atrás realizamos y en base a varias sugerencias, consultas que hemos recibido y también el gran interés de contar con conceptos, con experiencias de cómo elaborar adecuadamente una estrategia. También vamos a sumar conceptos súper interesantes que nos va a estar ilustrando Eugenio Salcedo respecto a la eficiencia operacional y también cómo todo esto conversa con la inteligencia de riesgos, siempre con el propósito de entregar valor hacia todas las partes interesadas, con informes que no queden ahí, como lo conversamos hace un tiempo atrás con unos clientes, debajo de la mesa, debajo de la alfombra, sino que con informes, reportes que realmente aporten valor al directorio para tomar buenas decisiones, conocer si los riesgos están bien orientados, mal orientados y si estos están en línea con la estrategia de cada negocio. Para los que no nos conocen, mi nombre es Víctor Cortés, soy socio de PGRC y nos acompaña Eugenio Salcedo, a quien conozco ya hace más de 20 años. Lo conocí a Eugenio en la Universidad de Santiago de Chile, donde ya Eugenio, junto con su socio Jorge Verdugo, tenía una consultora Ixus Consulting y bueno, desde la universidad desarrollamos varios proyectos de consultoría. Eugenio Salcedo fue socio de BGRC y bueno, con una larga trayectoria y conocimiento en proyectos de estrategia, de consultoría, de eficiencia operacional y de riesgos corporativos. Así que un tremendo honor nuevamente, estimado Eugenio. Esta vez le voy a pasar la palabra para que Eugenio se pueda explayar en detalle acerca de cómo elaborar una estrategia donde nuevamente vamos a repasar conceptos, vamos a agregar más información y nos vamos a ir mucho más en profundidad. Así que sin querer quitarte tiempo, Eugenio, bienvenido, te paso la palabra. Ok, gracias Víctor por la presentación. Y sí, bueno, contento también de participar de este webinar, donde podemos discutir y comentar conceptos que nos apasionan, ¿cierto? La estrategia y todo lo que es riesgo e inteligencia de riesgo. El contenido de este webinar se divide en dos partes. La primera, donde vamos a ir directamente a profundizar en lo que es la estrategia y cuáles enfoques se utilizan hoy día para poder establecer las estrategias dentro de las organizaciones. Y bueno, profundizamos en una metodología más bien que es la de los mapas de estrategia, que es una forma, ¿cierto?, de poder representar esta estrategia. En una segunda parte vamos a hablar de lo que es inteligencia de riesgo, que es un poco diferente a la gestión de riesgo tradicional que se hace en las empresas, y ver cómo esta aporta a la generación de un modelo de gestión integrado. Entonces, partamos con la primera parte. Antes de iniciar, y habiendo hecho este speech, habiendo dado este speech en otras ocasiones, creo que es conveniente aclarar un concepto, ¿cierto? Normalmente uno habla livianamente de estrategia y a veces se confunden conceptos como la misión, la visión, con lo que es la estrategia. Por ahí incluso hay algunos slogans que las personas o las mismas empresas declaran que es su estrategia. Mi estrategia es hacer feliz a mis clientes. En realidad esa probablemente no es la estrategia, ¿cierto? Los clientes pueden estar súper felices, pero si nosotros estamos en picada, claramente no es la estrategia de la empresa. A veces mi estrategia es producir tal elemento o fabricar un producto. En realidad ese es mi propósito, pero seguramente mi estrategia para llegar a eso es otra. O pretendo ser visto en 5 años más de tal modo.
En realidad eso tampoco es mi estrategia, esa es mi visión probablemente. Entonces, bueno, para explicar este concepto uno podría recurrir a la bibliografía y algunos conceptos por ahí, ¿cierto?, que tratan de describir claramente lo que es, pero me pareció, o me parece normalmente, que es mucho más práctico mencionar otro tipo de ejemplos. Y aquí me voy a remontar a la historia, básicamente al siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, donde está el Imperio Turco, con mucho poder, ¿cierto? Y por otro lado está el Imperio Ruso, que se veía un poco restringido en lo que eran sus pretensiones de acceder al comercio con Europa, debido a que el Imperio Turco dominaba prácticamente todas las rutas, dominaba el Mar Negro, etc. Además, ambos países entraron en conflicto. Y lo peor que Rusia en ese momento se encontraba gobernado por Ekaterina, que era mujer, que para la época, ¿cierto?, era difícil para una mujer gobernar un imperio. Segundo, era extranjera, ¿cierto?, era de origen alemán, más difícil aún. Y tercero, tenía un predecesor que había sido Pedro el Grande, que obviamente le hacía sombra todo el tiempo. Sin embargo, por ahí a ellos, para poder llegar y lograr traspasar esta barrera que imponía el Imperio Turco, lo que decidieron es, oye, ¿qué tal si nosotros logramos derrotar a los turcos y apoderarnos del Mar Negro? Pero era imposible prácticamente vencer las fortificaciones que ellos tenían. Entonces, hicieron un plan. Oye, ¿qué pasa si nos vamos por detrás y los pillamos de sorpresa? Navegamos por el Mar del Norte, llegamos a Inglaterra, refaccionamos nuestros buques, adquirimos otros, luego continuamos nuestro viaje hasta Portugal, España, nos aprovisionamos, conseguimos respaldo. Recordar que los turcos son musulmanes, o eran musulmanes, ¿cierto? Y acá, en cambio, en Europa el resto era más bien de origen cristiano, por lo tanto podíamos tener respaldos por ahí. Avanzamos por el Mediterráneo, nos aprovisionamos de nuevo, intentamos de generar algunos conflictos internos, ¿cierto?, a través de algunos apoyos que podamos conseguir en el Mediterráneo, y finalmente llegamos por la retaguardia y atacamos. Ese fue el plan, y resultó. Como resultado de ese plan exitoso, ¿cierto?, el imperio, bueno, todos saben por la historia que el Imperio Ruso tuvo un crecimiento importantísimo, consiguió indemnizaciones respecto a los turcos, logró tomar algún tipo de hegemonía en la comercialización en esa zona y le permitió obviamente asegurar una posición política relevante en lo que era Europa y Asia Occidental. Ahora bien, este plan tenía riesgos, ¿cierto? Pero finalmente los riesgos de alguna manera se controlaron o no se materializaron y el plan funcionó. Bueno, básicamente cuando uno se pregunta qué es estrategia, es justamente eso. Es un plan. Es un plan que básicamente está diseñado, como se señala acá, para que nosotros podamos alcanzar un propósito. Esa es la estrategia. No es el producto que fabricamos, no es la visión que tenemos, sino que es la forma como vamos a llegar a fabricar ese producto y cómo vamos a llegar a alcanzar esa visión. Ese plan, adicionalmente, tiene que respetar y promover ciertos valores. Claramente, por ejemplo, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos como valor, o el Imperio Ruso tenía un gran valor que era el cristianismo. Y con eso consiguió apoyo de los países de Europa del Sur, ¿cierto?, por el cristianismo. Y también, obviamente, el plan tiene que estar alineado a lo que queremos en el futuro. No puede atentar con nuestras proyecciones o pretensiones de largo plazo. Por lo tanto, la estrategia como concepto nosotros lo vamos a entender como un plan que nos lleva a alcanzar nuestro propósito y nuestra visión. ¿Por qué las organizaciones deben contar con un plan? Porque algunas organizaciones actúan básicamente, pero no cuentan con este plan declarado. ¿Por qué? Porque normalmente la organización sí sabe lo que quiere hacer, sabe cuál es su razón de ser, y más o menos sabe cómo quiere estar en el mediano plazo o en el largo plazo, lo cual está representado en su misión y visión. Pero sin embargo, estos dos conceptos, la misión y la visión, básicamente establecen objetivos muy generales. Son, como se señala ahí, demasiado vagas para guiar acciones diarias, ¿cierto? En tanto que el plan permite convertir estas declaraciones, la misión, la visión, en actividades concretas que nosotros vamos a desarrollar. Y obviamente, al escribir el plan,
nosotros estamos forzados a identificar, bueno, en qué debemos ser excelentes, en qué debemos destacar. Cuando en el ejemplo inicial nosotros vemos el mapa y vemos la ruta por la cual teníamos que irnos, claramente teníamos que identificar las actividades o los pasos que íbamos a dar. ¿En qué debíamos ser excelentes? En navegar, en hacer acuerdos con los países europeos, ¿cierto? En lograr que nuestro plan no se divulgara, teníamos que ser excelentes en aquello. Por lo tanto, es importante contar con ese plan de modo de identificar cuáles son los pasos que vamos a dar y obviamente cuáles son las habilidades que necesitamos. Ahora bien, para construir ese plan, ¿cuál ha sido normalmente el enfoque más tradicional? El enfoque más tradicional, o que uno puede observar en la empresa, es que en general todas ellas, o por lo menos a partir de los años 70, fuertemente los 80, inclusive los 90, que empezaron a aparecer otras metodologías, pero todavía aún puede uno observar que muchas compañías intentan enfocar su estrategia o apalancar su estrategia en un concepto importante, que es la eficiencia operacional. ¿Y qué es lo que significa eso? Básicamente, intentar entregar mayor valor al cliente, cada vez mayor valor al cliente, ¿cierto? Para destacar, para crear una posición única, pero también al mismo tiempo disminuyendo los costos, es decir, moviendo esta curva hacia afuera, ¿cierto? Ir entregando un mayor valor, pero a un menor costo a los clientes. Y de esa manera se supone que yo voy a alcanzar esa posición única y voy a alcanzar ventajas competitivas sostenibles. Eso es lo que plantea un enfoque de eficiencia operacional. Y normalmente esta estrategia basada en la eficiencia operacional, ¿cierto? Lo que conlleva es a eso, justamente a una competencia, que le va entregando un mayor valor cada vez a los clientes a un menor costo. Algunas características que tiene esta estrategia. Básicamente, uno va ofreciendo cada vez mejores costos a una calidad superior, lo cual se percibe como algo muy positivo, ¿cierto?, en el mercado. Y obviamente las diferencias de precio que se van generando entre los distintos competidores van a descansar en los costos que cada uno de ellos tenga en producir, vender, entregar. O sea, en la medida que uno sea más eficiente, va obviamente a generar una mejor posición en el mercado y ventajas competitivas. Obviamente las ventajas acá van a surgir al realizar estas tareas de la manera más eficiente competitiva o más eficiente que los competidores. Si yo logro ser más eficiente, evidentemente voy a obtener una ventaja mayor que mi competidor. Y obviamente aquí todo descansa en la generación de ventajas competitivas en las unidades básicas, es decir, fijarme en cada concepto dentro de la organización para poder disminuir los costos. Esa es básicamente la estrategia, ¿cierto?, basada en lo que es la eficiencia operacional, lo cual supone que esta estrategia siempre está descansando en la incorporación cada vez de mejores prácticas. Este es un enfoque muy tradicional y que por supuesto parecía ser muy efectivo, ¿cierto?, en los años 70, en los años 80, en los años 90, pero luego empezamos a darnos cuenta que tiene algunos inconvenientes. Eugenio, ahí si en tu experiencia esos inconvenientes que tú mencionas, las organizaciones en general son complejas, sobre todo con riesgos que se nos están materializando que no los tenía por ninguna parte en el mapa. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que significa este enfoque tradicional? Bueno, quizás los principales problemas que tiene es que las mejores prácticas son rápidamente difundidas y fáciles de copiar. De hecho, nosotros mismos, los consultores, nos encargamos de eso. Normalmente es bien visto cuando a ti te contratan en una empresa. ¿Por qué? Porque conoces la industria, porque has trabajado en otras empresas del mismo rubro. Pero lo que haces tú como consultor, en el fondo, es ir llevando las mejores prácticas que viste en esas empresas y también trasladándola a tu nuevo cliente. Entonces, las mejores prácticas primero son rápidamente y fáciles de copiar. Lo segundo, esa
esa difusión de las mejores prácticas lo que genera es más bien una convergencia competitiva. ¿Te fijas? Cuando lo que nosotros señalamos que lo que se pretende es generar una diferenciación, ¿cierto? Ser distintos para ser más competitivos, pero en la medida que promuevo, se difunden esas mejores prácticas, todos van convergiendo a hacer las cosas de una manera similar. Y luego, finalmente, cuando todos convergemos a hacer las cosas de una manera similar, la competencia básicamente va a estar basada en la eficiencia operacional, lo cual va a ser mutuamente destructivo entre los competidores y va a afectar la rentabilidad. ¿Por qué? Si todos ya estamos operando de una manera similar o estamos convergiendo, al final, para poder entregarle mayor valor al cliente a menor costo, lo que estamos haciendo es reducir nuestra captación de valor y la podemos llevar al límite, lo cual evidentemente va a provocar problemas. O sea, en definitiva, no es una estrategia que uno la pueda pensar de una manera sostenible en el largo plazo, porque nos va a llevar a una destrucción mutua entre los competidores. Por ese motivo, nosotros no suscribimos a este concepto y luego han empezado a surgir, o empezaron a surgir, otros enfoques que apuntan más bien a conseguir esas ventajas competitivas a través de la movilización de activos intangibles. No sé si queda un poco clara la respuesta. Sí, sí, y ya con este nuevo enfoque orientado hacia los activos intangibles, ¿existe ya evidencia respecto a los beneficios que esta contrae? Voy a responder tu pregunta terminada esta diapositiva para que la gente no se confunda. Bueno, dijimos que está el enfoque más tradicional, que apunta básicamente a la eficiencia operacional. Y ahí quizás antes de responder tu pregunta, Víctor, quizás sería bueno hacer una pregunta que nosotros a los asistentes de esta reunión, para ver qué vislumbran ellos de las empresas en las cuales participan. Uno, por ejemplo, puede apreciar que en general hay muchas empresas que todavía basan su estrategia en la eficiencia operacional y tienen como gran proyecto para, no sé, para apalancar su estrategia la implementación, por ejemplo, de un ERP. Vamos a implementar un ERP porque vamos a estandarizar nuestros procesos, vamos a comprar una vertical de industria, y uno ahí se da cuenta, va apreciando que en fondo la empresa, la organización, está apalancando su estrategia en la eficiencia operacional. Muchas veces nosotros o las personas que estamos dentro de una organización no logramos vislumbrar cuál es la estrategia de la empresa, porque a veces no está comunicada a todos, no está difundida. Entonces sería bueno saber si las personas que están acá, los asistentes, cuál es la percepción que ellos tienen respecto de la empresa en las cuales participan o las organizaciones en las cuales trabajan, si es que aún utilizan estrategias basadas en lo que es eficiencia operacional. ¿Es posible lanzar una pregunta como esa? Sí, voy a lanzarla. Acá en Zoom hay una funcionalidad que es de votación, donde yo ahora voy a lanzar esta votación. Me imagino a que los asistentes les debe haber salido un mensaje emergente donde se pregunta, ¿cuántos de los asistentes perciben que sus organizaciones basan su estrategia en la eficiencia operacional? Ya personas están respondiendo. Por ahora va predominando el sí, 63%, 30% no, 70-30 estamos, y siguen votando. Démosle unos segundos para ver si alguien más se anima y ya cerramos la votación. Cerrar votación. Compartir resultados. No sé si ustedes lo pueden visualizar, los resultados, pero a mí me da aquí un 69% que sí versus un 31% que no. No sé, Eugenio, si esos datos te hacen sentido con otras que hemos realizado previamente. Mira, en general me parece un poco alto. Normalmente cuando hacemos estas preguntas o hacemos este tipo de encuestas en otras organizaciones,
nos damos cuenta que por ahí un 50%, un poco más, aún utilizan estrategias basadas solo en la eficiencia operacional, y aquí tenemos una tasa un poco mayor. Pero bueno, pero forma parte de la estadística que nosotros vamos acumulando, y seguramente en otro momento vamos a encontrar un número más bajo y quizás siempre vamos a estar ahí en torno al 50%. Pero sí, como podemos ver, es bastante. Sí, y también complementar que está, bueno, yo antes de ingresar vi la lista de confirmados, también fui aceptando a personas del webinar, y claro, hay presente hoy día contralores de organizaciones grandes, gerentes de auditoría interna de organizaciones grandes. En general, las personas que están asistiendo a estos webinars también son organizaciones que están no tan solo en la etapa inicial, sino que están en un nivel de madurez intermedio, inclusive alguna puede por ahí algo avanzado con respecto a estas técnicas. Organizaciones grandes que tienen áreas de riesgo, contraloría, auditoría interna, cumplimiento. Así que quizás también eso demuestra un poco, justifica los resultados. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el enfoque, digamos, propuesto, alternativo? Es, bueno, utilizar obviamente una metodología que permita incluir distintas perspectivas. Es decir, que no solamente esté midiendo elementos tangibles, sino que también elementos intangibles. Cuando hablamos de elementos intangibles, por ejemplo, nuestras capacidades, nuestras habilidades como empresa, ¿cierto? Que son a lo mejor menos fáciles de medir, pero que también deben contribuir a generar una ventaja competitiva. Ahora, estas perspectivas que debería usar el nuevo enfoque, obviamente deberían ser integradas entre ellas. Si no es cierto, yo tengo habilidades, pero esas habilidades tienen que aportar a generar algo que finalmente se traduzca en algo más tangible, ¿cierto? Y obviamente también este enfoque propuesto debe contar con una representación comprensible, ¿cierto? Algo que sea fácil de observar, que sea fácil de difundir dentro de la organización. Recordar que ahí, como se señala, más o menos un 70%, según las estadísticas, de las estrategias, ¿cierto?, son fallidas y básicamente es producto de una mala ejecución que a su vez tiene como origen una mala representación de la estrategia. Por lo tanto, los mapas estratégicos se supone que podrían venir a resolver ese problema, y en nuestra experiencia vemos que cumple con esas características, permite, incluye distintas perspectivas, ¿cierto? Están integradas y además son fáciles de comunicar. Pero bien, ¿cómo construimos estos mapas? Antes quizás de señalar cómo los construimos, algunas características importantes surgen en respuesta a que normalmente las organizaciones miden o prestan atención en lo que se mide. Si no se puede medir, no lo consideramos importante. Segundo, ¿cierto? También sabemos que lo que principalmente se mide en las empresas son estados financieros, que son de corto plazo. Y lo otro, que también existe una poca priorización en la inversión y gestión de activos intangibles. Por ejemplo, temas de capacitación, que finalmente proporcionan la base del éxito futuro. Por lo tanto, el mapa estratégico, además de las características adicionales, debería resolver estos problemas, ¿cierto?, que estamos señalando acá. Algunas otras características importantes de los mapas estratégicos: deben tener objetivos que incorporen perspectivas, ya sea financiera y no financiera, obviamente, integrar relaciones entre estos objetivos. A estas relaciones les denominamos relaciones causa-efecto, y obviamente contar con un esquema de representación, un dibujo, entre comillas, que facilite la comunicación y también la comprensión. Por eso que se denomina mapa estratégico, porque he entendido, al igual que el ejemplo inicial, como un mapa que nos muestra hacia dónde vamos, en distintos niveles. Y lo bueno que tiene esta representación es que además puede permitir una integración natural entre la estrategia y finalmente el Balanced Scorecard o el cuadro mando integral. ¿Cuál es la estructura de estos mapas estratégicos? Cuando contamos con una visión, ¿cierto?, y una misión, ¿cierto?, que tenemos que cumplir o que deberíamos lograr alcanzar, la estructura que nosotros le damos a este plan o a esta estrategia tiene 4 perspectivas. Una perspectiva financiera, una de clientes,
una de proceso interno y una de aprendizaje y crecimiento. En la perspectiva financiera, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr definir objetivos para la organización que finalmente aporten valor directo a los accionistas. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo reducimos costos y cómo vendemos más? Al hacernos esa pregunta, nosotros debemos ser capaces de establecer algunos objetivos conceptuales que finalmente permitan aportar mayor valor a los accionistas. En segundo lugar, tenemos que ver cómo aportamos valor a nuestros clientes. Y para ello nos hacemos una pregunta también importante que es cómo debemos aparecer frente a ellos, ¿cierto? Para que ellos perciban un mayor aporte de valor. Y cuando nos respondemos a esa pregunta, nosotros estamos en condiciones de establecer objetivos bajo la perspectiva de clientes. Bajo la perspectiva de proceso interno, lo que nos preguntamos básicamente es en qué debemos ser excelentes para poder aportar realmente valor a nuestros clientes y por consiguiente, ¿cierto?, conseguir el valor para los accionistas. Y en esa respuesta nos tenemos que preocupar de 4 conceptos importantes, que es todo en lo que debemos ser excelentes en cuanto a operación, a gestión de clientes, a innovación y a conceptos regulatorios y sociales. Finalmente, debemos también preguntarnos cómo debemos utilizar nuestras habilidades para poder, obviamente, ser excelentes en la gestión operacional, gestión de clientes, innovación y procesos regulatorios y sociales. Aquí es importante considerar, si ahora vamos de abajo hacia arriba, que mejorar las habilidades nuestras, ¿cierto?, va a contribuir a mejorar los procesos críticos. En segundo lugar, mejorar, obviamente, estos procesos críticos van a permitir posicionarnos mejor frente a nuestros clientes. Vamos a tener mayores negocios, entre comillas, con ellos. Teniendo mayores negocios con nuestros clientes, vamos a originar mayores ingresos, y al originar los mayores ingresos, ¿cierto?, vamos a generar el mayor valor que buscamos para nuestros accionistas. Esa es la lógica que está detrás de todo esto. Ahora, claro, cuando uno lo explica de esta manera, suena sencillo, pero podemos ver un caso práctico, un ejemplo. Para poder dar un ejemplo concreto, me voy a basar en una industria. En el webinar anterior hablamos del retail, ¿cierto? Y lanzamos un ejemplo asociado al retail. Hoy día vamos a tomar otro ejemplo relacionado a otra industria, la industria de la autopista o carreteras concesionadas. Bueno, aquí hay gente también que está fuera de Chile en este webinar. Me imagino que también en sus países existirá el modelo de concesiones. Si no, lo explicamos un poco. El modelo de concesiones, por lo menos que conocemos nosotros, es uno en el cual el Estado licita y entrega en concesión la construcción y explotación de una carretera, o una ruta que une 2 puntos. Y obviamente la concesión está regulada a través de algunos contratos con ciertos niveles de servicio. Y esa concesión tiene un periodo en tiempo, 20 años, 30 años, lo que sea. En forma previa a la licitación, el concesionario obviamente proyecta los costos de inversión y de operación que va a tener en esos 20 o 30 años y también proyecta los ingresos que va a percibir en esos 20 o 30 años. Y por consiguiente, también proyecta la rentabilidad esperada para todo el periodo de concesión. Una vez adjudicado el proyecto, el concesionario construye, explota la concesión y obviamente cobra por el uso de la ruta concesionada a través de los peajes que le van a permitir finalmente, si el modelo se cumple, obtener la rentabilidad esperada. Ese es más o menos el negocio de concesiones que nosotros conocemos, o como lo conocemos y creemos que debe ser similar en las personas, en los países, las personas que están asistiendo a este webinar. Caso práctico, nuevamente, vamos a poner un ejemplo que está en una carretera concesionada que ya se adjudicó, que tiene sistemas de cobro electrónico, ya sea el sistema free flow o de flujo libre, ¿cierto?, donde los vehículos simplemente pasan sin detenerse, son capturados, se captura la patente o los tags que están instalados en ello, y con eso finalmente, ¿cierto?, se va a un proceso de clasificación y facturación, donde le llega la cuenta al cliente, ¿cierto?, de forma electrónica, y este tiene que acercarse y pagar los procesos de recaudación de la concesionaria. Lo mismo ocurre en algunos peajes canalizados, donde hay barreras, pero al aproximarse al vehículo, se detecta la patente o el tag instalado dentro del vehículo,
y también el vehículo se le da el paso, luego son facturadas esas transacciones o tránsitos y el usuario paga, ¿cierto?, a través de los canales de recaudación que dispone la empresa, en este caso la autopista. Súper simple, digamos, el modelo, seguramente nosotros como usuarios lo conocemos. Sí, solo complementar que vi en la lista de confirmados y había muchas personas que la mitad no eran de Chile. En Chile estamos muy acostumbrados hoy día al tema del free flow, que son estos medios donde con un dispositivo ubicado al interior del vehículo uno puede transitar bajo un pórtico y ese pórtico captura la transacción y después te llega la cuenta a la casa contra tarjeta de crédito o cuenta corriente. Pero básicamente es lo mismo que está en la región, que hay una persona manualmente en caseta recaudando, pero en este caso eso se sistematizó con estos sistemas de cobro free flow. Solamente eso, Eugenio. Perfecto. Ok, entonces, si pensamos un poco en lo que habíamos hablado, para poder definir una estrategia de una empresa como esta, primero pensamos en la perspectiva financiera. Lo primero, ¿cierto?, se define un objetivo primario financiero relacionado a la rentabilidad de ingresos. En este caso, para esta ruta, da los supuestos que escribimos antes o describimos antes del negocio, el supuesto principal acá, el objetivo financiero principal, es alcanzar la rentabilidad o superarla, que se proyectó, ¿cierto?, antes de postular a la concesión. En el fondo, superar o igualar a lo menos la rentabilidad proyectada por los accionistas. Para sostener ese objetivo primario, debemos, obviamente, ejecutar acciones, y una de ellas es gastar menos o vender más. O sea, no tenemos muchas más alternativas. Todo lo que podamos definir puede caer en uno de estos dos conceptos, gastar menos o vender más. Y básicamente lo que estamos hablando aquí, que tenemos, en definitiva, podemos definir objetivos de productividad para gastar menos y otros de aumento de ingresos, es decir, vender más. Por lo tanto, sabemos que aquí vamos a tener dos grupos de objetivos eventualmente en lo que es la perspectiva financiera. Para definir esos objetivos tenemos que responder algunas preguntas. Bueno, ¿qué nos permitiría reducir nuestros costos directos e indirectos? En el caso particular de estas concesionarias, aquí estoy poniendo ejemplo con algunos objetivos reales que hemos construido en algunos mapas estratégicos con empresas de este estilo, de esta industria. Y en particular en ello un objetivo que se repite es optimizar los costos de conservación y mantenimiento. Eso obviamente nos va a permitir gastar menos o reducir nuestros costos, por eso está dentro de lo que es productividad en la perspectiva financiera. Absorber el crecimiento del flujo vehicular, lograr capturar todo el crecimiento del flujo vehicular que se proyectó al inicio de la concesión, obviamente nos va a ayudar a ser más eficientes, a ser más productivos también. Por último, ¿cierto?, también queremos algunos objetivos que nos permitan ampliar las posibilidades de ingresos. Y normalmente en esta industria un objetivo que se define en ese nivel es lograr adjudicar ampliaciones de obras o nuevas obras dentro del mismo proyecto. Es muy típico que una carretera de estos estilos en 30 años a lo mejor va a necesitar, por ejemplo, un paso nivel nuevo o a lo mejor una pasarela nueva. Bueno, yo voy a poder aumentar mi rentabilidad o la rentabilidad del proyecto esperado si logro que el Estado o el mandante, el que entregó la concesión, ¿cierto?, me adjudique obras complementarias durante todo ese periodo. Eso va a aumentar el ingreso proyectado. Entonces, ahí tenemos tres conceptos súper fáciles de asimilar dentro de una organización que me van a permitir alcanzar algunas metas que yo busco para poder llegar a lograr esa rentabilidad proyectada o superarla, ¿cierto?, cuando se adjudicó la licitación. Perspectiva del cliente, ¿cómo la defino? Bueno, primero debo comprender cuáles son los clientes que tengo. En este caso particular tengo dos tipos de clientes para la autopista o las rutas concesionadas. Una son los usuarios de la autopista y el otro es el mandante o el Estado, el MOP, digamos, el Ministerio de Obras Públicas de cada país, el que entrega en concesión la obra. Entonces, una vez que conozco cuáles son mis clientes, tengo que obviamente lograr identificar qué aporta valor a ellos, ya sea a nivel de atributos de producto, precio, calidad, disponibilidad, como dice ahí,
o de imagen. En este caso particular, ¿cierto? Cuando ya he identificado mis clientes, o a la gente a la cual tengo que aportar valor, yo defino objetivos basados en estos conceptos que pueden aportar valor a ellos. En particular en esta industria se vislumbra, y esto coincide más o menos con el mapa estratégico de esta empresa, en que ¿qué aporta valor al cliente, al usuario de la autopista? Es que la ruta obviamente sea expedita. Ese es un primer concepto importante. Lo segundo importante es cobrar bien. Como estamos hablando de un cobro electrónico, es decir, no me cobran en el momento que yo estoy pasando por la plaza de peaje, no me detengo a pagar ahí, sino que me cobran en forma posterior, se pueden producir errores. En la medida que yo cobro bien, cobro justo, también eso es un aporte de valor hacia los usuarios. Por el lado del mandante, en este caso, quien nos entrega la obra en concesión, siempre en general se vislumbra con un buen objetivo a nivel de cliente, es que prevenir o mitigar, ojalá no exista la prensa adversa en las redes sociales o en los medios, ¿cierto? Eso contribuye a nuestra imagen frente, en este caso, al mandante. Si ustedes observan acá hay unos códigos, ¿cierto?, que están en azulito. En el caso de ofrecer ruta expedita, dice apunta a F2, F2 es el objetivo de absorber todo el flujo vehicular, y apunta a F3, que es adjudicar nuevas obras. ¿Por qué? En la medida que yo ofrezco una ruta expedita o cobro bien, normalmente lo que voy a hacer es estar logrando absorber todo el flujo vehicular. ¿Por qué? Porque el usuario va a preferir utilizar mi ruta en vez de otra ruta alternativa. Y por otro lado, me voy a ver bien frente al mandante, lo cual me va a permitir gestionar o conseguir más fácilmente adjudicaciones de obra. Bajo la perspectiva de procesos, si yo pretendo ofrecer una ruta expedita, cobrar bien, prevenir, mitigar prensa adversa y a través de ello conseguir estos objetivos financieros que definí en un principio, optimizar los costos de conservación, absorber todo el flujo vehicular y también adjudicarme nuevas obras o ampliaciones de obra, tengo que ser excelente en algunos procesos. En el caso particular de esta industria, uno observa que a nivel operacional, ellos dicen, tengo que ser excelentes en clasificar y facturar, es decir, sin errores. De ese modo aporto a C2, a cobrar bien, y a C3, a prevenir o mitigar prensa adversa. Lo mismo ocurre, tengo que ser excelente en gestionar la ruta, en dar asistencia en ruta, cuando hay un accidente, ir y despejar rápidamente, de modo que la ruta siempre esté expedita. Eso va a contribuir obviamente a otros objetivos que están en la perspectiva superior, particularmente a C1, ofrecer una ruta expedita, y también prevenir o mitigar prensa adversa. También puedo obtener sinergia entre obras civiles que se estén dando dentro de mi concesión o otras concesiones que yo mismo administre, y eso nos podría ayudar, por ejemplo, a optimizar costos de conservación. En la medida que yo me hago esta pregunta, ¿en qué debo ser excelente?, voy encontrando objetivos que van a contribuir a aportar el valor que espero también en el siguiente nivel. Vemos, por ejemplo, en gestión de clientes, resolver todos los reclamos, evidentemente me va a ayudar a tener la preferencia de los clientes y obviamente a prevenir y mitigar prensa adversa. Incentivar el uso de nuevas tecnologías también va a contribuir. Reducir la intervención medioambiental, por ejemplo, el ruido, la contaminación, también va a ayudar, ¿cierto?, a que yo sea mejor visto, en este caso, por el mandante, para que me entreguen nueva obra porque me ven como una empresa, una organización responsable. Garantizar la seguridad en la ruta también me hace ver bien como una empresa responsable. Lo mismo, bajo la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, bueno, nosotros tenemos que gestionar ciertos activos que me van a permitir definir objetivos a ese nivel que finalmente contribuyan a alcanzar los objetivos también de la perspectiva inmediatamente superior. En este caso particular, retener empleados con conocimiento del negocio, asegurar trazabilidad en las transacciones y en los cobros y alinear los objetivos a la meta. Si ustedes pueden apreciar acá, esta es toda la estrategia de esa empresa. La puedo ver en una lámina. Es fácil de comunicar si alguien la explica con más tiempo el que yo estoy haciendo, para que toda la organización se pueda alinear detrás de ella. Y además hay una causa-efecto. En la medida que yo logro alcanzar un objetivo en particular, por ejemplo, resolver todos los reclamos,
sé que alcanzo otro de la perspectiva superior, que es prevenir, mitigar prensa adversa, apunta a C3. Entonces aquí también se da el concepto de causa-efecto. Ok, tengo una estrategia definida dentro de la empresa, pero esa estrategia también afecta al riesgo, ¿cierto? Claramente, por ejemplo, si estoy pensando en optimizar los costos de conservación, tengo un riesgo. Por ejemplo, hoy se está martirizando en muchas industrias la escasez de insumos y materias primas. Obviamente eso va a atentar contra los costos de mantenimiento o de conservación. Ese riesgo en particular tiene orígenes. Uno puede ser aumento de la demanda de asfalto, fierro u otros insumos que sean necesarios en la industria, o simplemente la disminución de la oferta, ¿cierto? El año pasado la pandemia generó una baja en la producción y eso ha aumentado el costo de las materias primas en muchas industrias en todo el mundo. Ahora, la consecuencia de la materialización de ese riesgo va a ser un sobrecosto, ¿cierto?, en los insumos de mantenimiento y seguramente algún tipo de daño reputacional. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vamos a recurrir a las acciones de mantenimiento cuando corresponda y por lo tanto no vamos a estar en condiciones óptimas para dar un servicio. Tradicionalmente, ¿qué haríamos con eso? Diríamos, bueno, tenemos un riesgo inherente que lo vamos a evaluar en forma inherente, vamos a definir controles, producto de esos controles lo vamos a volver a evaluar, vamos a decir, vamos a tener un riesgo residual y vamos a estar auditando permanentemente esos controles si son efectivos o no efectivos, ¿cierto? Y lo vamos a desplegar todo en un mapa de calor, nos va a quedar bien bonito. El problema que tiene esa perspectiva es que muchas veces esa auditoría de los controles pueden existir y la auditoría puede señalar que son efectivos, pero aún así no previene que el riesgo se materialice. Y aquí tenemos un ejemplo bien puntual. Hace un par de años atrás, en una industria, en una empresa del retail, ellos definían un riesgo importante para ellos, para el retail, el vandalismo. Y bueno, ¿cuáles fueron los controles que adoptaron? Adoptaron, bueno, disposición de guardias, cámaras, un montón de controles. La auditoría arrojaban siempre resultados positivos. Estaban todas las guardias, estaban todas las cámaras, está todo funcionando, registro, etcétera, controles efectivos. Sin embargo, ¿cierto?, a nosotros en Chile se nos presentó una situación, un estallido social, año 2019, y resulta que por más cámaras, por más guardias que habían, nada impidió que en algunos casos esas tiendas fueran vandalizadas. Entonces, a lo mejor ese tipo de controles no son los que necesitamos. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos aportar mayor valor desde la gestión de riesgo hacia la estrategia directamente? Y aquí es donde surge el concepto de inteligencia de riesgo, que lo que busca es alinear la gestión de riesgo a los objetivos de negocio. Es decir, vinculémonos directamente a ese mapa estratégico que estábamos mostrando al principio. Establezcamos también un mecanismo de medición, ¿cierto?, para esos riesgos que esté integrado al modelo de gestión existente, o sea, que esté integrado al Balance Scorecard o al cuadro mando integral, como lo conozcamos. Y también que nos permita monitorear y entregar estos resultados de acuerdo a las necesidades de los distintos stakeholders. Y para que eso ocurra, normalmente uno tiene que vincularse al mapa estratégico. Entonces, bueno, pero ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Qué herramienta vamos a usar? Bueno, usemos indicadores claves de riesgo, que en el fondo nos permitan, ¿cierto?, medir la exposición del negocio a los riesgos clave. Por el caso del retail que yo mencionaba anteriormente, más que estar a lo mejor generando controles, guardias, cámaras, etcétera, que pueden ser útiles, bueno, tengamos algún tipo de indicador que nos diga cuán expuestos estamos para tomar decisiones. O sea, que a lo mejor más que los controles, ver el indicador para que me ayude a tomar una decisión. Establecer un vínculo entre esos indicadores y los KPI, es decir, aquellos indicadores que nosotros vemos de gestión, para ver cómo el riesgo afecta a los indicadores de gestión. Y aquí un ejemplo puntual, bien claro. Años atrás, en Chile, en una empresa que tiene presencia básicamente en varios países de Sudamérica, que se dedica a las bebidas gaseosas, teníamos como meta, como objetivo en la perspectiva financiera, aumentar la participación de mercado. Teníamos un KPI que se definió, cuota de mercado, y con una meta del 55%.
Cuando se hacían las mediciones, la cuota de mercado estaba en el 57, es decir, estábamos ok, estaba todo bien. O sea, si uno miraba bajo el punto de vista de la inteligencia de negocio, teníamos un objetivo con una meta que se había superado. Sin embargo, había un riesgo, el riesgo de las nuevas marcas, que podía poner obviamente en jaque nuestra cuota de mercado. Pero ahí, más que definir controles, ¿qué es lo que decidimos hacer? Definimos un indicador de riesgo, que era, bueno, ¿cuáles son todos los retailers que están evaluando la creación de marcas propias? En ese momento dijimos, mira, si entre 0 y 30% lo están evaluando, no nos vamos a preocupar. Pero si más del 30% ya está evaluando la creación de marcas propias, tenemos que preocuparnos. En ese momento se hizo una evaluación y el 25% lo estaba haciendo. Pero adicionalmente, en la medida que esto se evaluaba, si bien es cierto estábamos en un 25, nos dábamos cuenta que la tendencia era a materializarse. Entonces ustedes se fijan aquí, cuando yo estoy en presencia de este KRI, por un lado, tengo algunos KPI que me están diciendo que el negocio está todo bien, pero por otro lado tengo un KRI que me está diciendo que a lo mejor todavía estoy en un rango aceptable, pero la tendencia es a materializarse este riesgo, entonces eso me demanda una decisión. Eso demanda al comité de gerente a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque lo que me muestra esta gráfica es que el riesgo se va a materializar. Si bien ahora estoy con una cuota de mercado que es la que espero, o mayor aún, pero necesariamente esto en un año más, puedo hacer la medición, voy a tener una cuota de mercado menor. ¿Por qué voy a tener los retailers creando marcas propias? Y eso va a afectar mi cuota de mercado. En definitiva, estos KRI están poniendo un semáforo en rojo a un objetivo estratégico que está siendo medido con un KPI que está en verde, ¿cierto? Le está poniendo una luz roja o una luz amarilla que nos permite tomar una decisión distinta. Si nosotros como gerentes estamos mirando solo el balance scorecard y vemos puro semáforo en verde, no vamos a tomar una buena decisión. En tanto que si además de ver los semáforos en verde, podemos ver estos indicadores de riesgo que a lo mejor se están materializando, seguramente nuestra perspectiva cambia. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, la gente que trabaja en el área de riesgo, de vincularnos al balance scorecard, a la estrategia, de modo que nuestros indicadores, nuestro trabajo sea considerado efectivamente en la toma de decisiones. Aquí puedo poner algunos ejemplos múltiples. En la industria del retail, no los voy a mencionar cada uno de ellos, en la industria del retail, por ejemplo, un KPI importante es la venta por metro cuadrado. Un riesgo que tienen ellos es el flujo. A lo mejor puedo estar midiendo, yo no voy a estar midiendo a lo mejor el flujo, en los malls cómo sube o baja. Busco una causa profunda. ¿Y cuál es la causa profunda? A lo mejor la causa profunda puede ser la inversión en marketing que realiza el mall, donde yo tengo mi tienda. En la medida que la inversión en marketing del mall va reduciéndose, tal vez yo sé que en el futuro el flujo se va a ver afectado y por consiguiente mi venta por metro cuadrado se va a ver afectada. Y así yo en general puedo para distintas industrias, para el real estate, para puertos, para las concesiones de carretera, para lo que sea, puedo además de tener todo lo que es la inteligencia de negocio, puedo sumarle la inteligencia de riesgo y aun cuando vea mis KPI muy positivos, puedo también estar monitoreando permanentemente mis KRI para ver si es que hay alguna variación importante que se pueda producir. ¿Cómo los defino? ¿Cómo los identifico? Bueno, aquí lo importante para definir un KRI no es tan sencillo. Tengo que observar primero cuáles son los objetivos corporativos, entenderlos bien, identificar los riesgos asociados directamente a esos objetivos corporativos y luego tengo que empezar a desarrollar una cadena de eventos que me permitan identificar cuál es el origen del riesgo. ¿Por qué se produce el riesgo? Es decir, establecer una cadena de eventos para acercarse lo más posible a la raíz, a la causa más profunda del riesgo. Aquí les voy a poner un ejemplo muy rápido. Una empresa de producción de arándanos en el sur de Chile. Objetivo, aumentar las toneladas producidas. Había un indicador, ¿cierto?, que pretendían saltar de una tonelada a otra tonelada. ¿Cuál era el principal riesgo que tenían? La falta de agua para el proceso productivo. ¿Pero voy a medir eso, la falta de agua? No, empiezo a escalar. Bueno, ¿cuál es la causa profunda de la falta de agua? La primera que surgió es crecimiento de la industria forestal, que está absorbiendo el agua. Entonces voy a medir
el crecimiento de la industria forestal como KRI? No, veamos la causa más profunda que hay. ¿Por qué crece la industria forestal? Bueno, porque hay un aumento en el precio de los commodities. Bueno, ¿eso voy a medir? Que hay cómo varían los commodities, en la medida que varíen, se va aumentando mi exposición al riesgo. También dijeron, no, veamos algo más profundo aún. ¿Por qué aumentan los commodities? Bueno, por las proyecciones de crecimiento de las principales economías o socios comerciales que tenemos. Y bueno, nosotros podríamos continuar hacia adelante con la causa más profunda y instalar ahí el indicador. En este caso particular dijeron, bueno, no vamos a ir a mirar el crecimiento, las proyecciones de crecimiento de la economía principales, pero sí vamos a mirar el aumento o cómo varían los precios de los commodities para establecer ahí el KRI. Bueno, estos KRI obviamente se registran en fichas, que aquí no vamos a detallar en el periodo de tiempo que nos queda, es muy corto, pero normalmente los KRI, una vez que ya están identificados, se definen conceptualmente, el tipo de medición que van a tener, si es manual, la periodicidad, si es trimestral, mensual, anual, semestral, quién es el responsable de la medición, una fórmula del indicador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso obviamente son elementos que en la medida que definamos un KRI, tenemos que ser capaces obviamente de definirlo completamente con su responsable, formas de evaluación, etcétera. Algunas consideraciones importantes. Los primeros beneficiarios de los KRI son los dueños de los riesgos, obviamente, ¿cierto? Y obviamente los gerentes senior van a estar muy interesados en medir estos riesgos corporativos y en especial aquellos a los cuales estamos más expuestos, ¿cierto? Y que impactan directamente en las metas. Ahora, estos KRI, obviamente, como estamos viendo que es importante vincularlo a la gestión, al informe de gestión, lo relevante aquí también es poder desplegarlo de una manera adecuada. Es decir, contar con herramientas que nos permitan a nivel de semáforo mirar, por ejemplo, acá tengo un KRI, que es la inversión en marketing social, que alguna empresa lo identificó para su objetivo era importante, la periodicidad de la lectura era mensual, se medía a nivel de porcentaje, está en verde y la historia del KRI. Esto se ve bien. Por lo tanto, a lo mejor en ese caso particular no nos está alertando, pero podría ser que haya otro que sí nos alerte. Lo importante es verlo a través de dashboard para que se vea gráficamente y la gerencia lo entienda con relativa facilidad. Para finalizar, me gustaría señalarle que como conclusión de todo esto en este rápido webinar, siempre va a ser relevante, por un lado, contar con la inteligencia de negocio donde están los KPI, ¿cierto? Que tiene el foco en el desempeño, es decir, lo que ha ocurrido, que monitorea las metas, el cumplimiento de las metas, pero siempre es interesante tener de la mano al lado, ¿cierto? Los KRI que van mirando variaciones, desvíos o hechos en desarrollo que podrían, obviamente, afectar este desempeño. Y, obviamente, va a detectar en forma oportuna estos riesgos que estén superando ciertos niveles de tolerancia, lo cual finalmente en conjunto nos va a permitir tomar decisiones apropiadas que contribuyan a alcanzar nuestras metas. Quizás debiese volverme una diapositiva para darle el paso a Víctor. Bueno, yo estaba concentrado escuchándolo. Este tipo de presentaciones con Eugenio la hemos hecho en cliente, hemos desarrollado productos. De hecho, permítame por favor compartirle solo un minuto pantalla para no extendernos, y para aportar un poquito. Con Eugenio, como yo les comentaba al inicio, ex socio de BGRC, diseñamos prácticamente el módulo completo de estrategia, todo lo que mostraba Eugenio en PowerPoint. Acá nosotros con Eugenio lo trabajamos sistematizando el mapa estratégico junto con todo el seguimiento de los KPI, donde estos KPI tienen unidades de medición y a medida que uno va agregando los KPI, te va comparando el objetivo real versus la meta. Y finalmente eso, si tú vas llevando la información disciplinadamente, como lo hacen ciertos clientes nuestros, automáticamente te genera el balance scorecard en relación al cumplimiento de la meta para cada uno
de los KPI. Y por cierto, también dentro de la identificación de los riesgos, se pueden seleccionar los riesgos vinculándolos con los objetivos corporativos. Y desde ahí también poder hacer una gestión sistematizada de los distintos KRI que tienen las organizaciones. Y eso es muy interesante porque en términos simples es que cuando un KRI está en verde y pasa a naranjo, quiere decir que, ojo, algo ocurrió con ese riesgo, alguna materialización de algún hallazgo, algo, porque si ya pasa a rojo, el KRI te está diciendo que se va a materializar el riesgo muy pronto. Por lo tanto, tienes información antes que se materialice el riesgo. Y eso aporta mucho valor cuando vas a presentarle al directorio tus mapas de riesgo vinculados con los objetivos corporativos. Por lo tanto, bueno, no me quería extender, pero les quería mostrar esa pantalla. A ver, dejar de compartir. Ahora, junto con agradecer, como siempre, la participación de Eugenio y ponernos a disposición de todos los que están hoy día en webinar, si quieren conversar con nosotros uno a uno, gestionar reuniones, también lo podemos hacer. Y vamos a continuar con webinars de este estilo. O sea, Eugenio, yo estaba concentradísimo y te doy todas las gracias. Siempre se agradece tu disciplina, el profesionalismo en todos los temas, la presentación. No, excelente, muchas gracias.